Buenas tardes, soy Alejandra Andrade, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y me gustaría comentar contigo un tema fundamental: cómo mejorar las estrategias de búsqueda de información de los estudiantes. Como parte de las actividades académicas universitarias, por ejemplo, la dirección de tesis, mi participación en el seminario de apoyo a la titulación y la coordinación de trabajos relacionados con materias en metodologías de la investigación, he podido observar algunas problemáticas en los procesos de búsqueda de información de los estudiantes. Por ejemplo, el 50% de los estudiantes utiliza Google como la primera opción de fuente de información. Existe un bajo porcentaje de estudiantes que utiliza, por ejemplo, bases de datos especializadas. Y muy pocos de esos estudiantes, por ejemplo, formulan búsquedas avanzadas agregando filtros de fechas o de países o, por ejemplo, búsquedas en dominios. También he observado, por ejemplo, que conocen muy poco de comandos de búsqueda u operadores, por ejemplo, para realizar búsquedas. Otro de los aspectos importantes quizá es el proceso que llevan a cabo de evaluación de esas fuentes de información. Regularmente no realizan un proceso riguroso de revisión de esas fuentes. A continuación, quiero compartir algunas estrategias didácticas que podrían utilizar los estudiantes para realizar procesos de búsqueda de información a partir de un ejemplo. Tomaré como base la guía metodológica que propone el modelo de Gavilán. Uno de los aspectos importantes es plantear una pregunta inicial. Podría ser, por ejemplo, ¿cuáles son las herramientas de software libre para la investigación científica? De ahí puedo, por ejemplo, obtener conceptos claves o buscar las palabras claves que definen esa pregunta. Palabras claves podrían ser las herramientas de software libre, podrían ser incluso la búsqueda en los términos en inglés, free software, ¿no? O free software tools. Podríamos también, en este caso, trabajar básicamente en la evaluación de esas fuentes de información y qué podríamos o cuáles podrían ser los criterios para observar si esas fuentes de información son confiables. Pues revisar la URL, revisar, por ejemplo, quién es el autor de esa información, qué vigencia tiene, cuál es la finalidad, con qué rigor se escribe, cuáles son las fuentes de información, si tiene relevancia, si tiene un diseño confiable, la objetividad con la que se escribe. Otro de los aspectos importantes quizás sea esta parte o propondría tener una tabla con 3 columnas donde yo pueda definir, por ejemplo, el título del recurso, la URL que encontré y la parte de la cita textual, por ejemplo, recuperando un párrafo, ya sea parafraseado o tomado directamente de la fuente. Finalmente, estableciendo una relación entre las estrategias didácticas que acabo de explicar con algunas de las fases del modelo de Gavilán, podría yo comentar, por ejemplo, que cuando yo planteo una pregunta inicial o cuando planteo, por ejemplo, estos conceptos claves, básicamente estaríamos trabajando en la parte de la etapa 1, donde Gavilán propone definir el problema de información. Cuando planteaba yo, por ejemplo, un poco esta parte de la evaluación de la URL, de revisar, por ejemplo, la autoría, revisar la fecha, la rigurosidad, por ejemplo, de el lugar o la fuente de información que estoy consultando en Internet, básicamente ahí lo que estoy haciendo es el paso número 2, la búsqueda y la evaluación de las fuentes de información. Y finalmente, donde propongo realizar justamente una revisión, bueno, más bien un formato de 3 columnas donde planteo poner de alguna forma en la primera columna el título del recurso, en la segunda el URL y en la tercera la cita textual del primer párrafo o del párrafo que yo vaya a recuperar de la fuente. Básicamente estaría haciendo énfasis en la última etapa del modelo de Gavilán, donde se habla de sintetizar y utilizar la información. Muchísimas gracias.